Verso 16. El Señor estuvo poniendo esta palabra todo el día hoy. Yo decía, Señor, ¿será esta palabra? Yo quería por ahí preparar otra clase de mensaje. Pero cuando yo iba a buscar en otra parte de la Escritura, no podía, tenía que ir ahí donde Dios me estaba mostrando. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero explicar algo muy importante aquí. Esta palabra la hemos predicado muchísimas veces. Pero cada palabra, cuando nosotros comenzamos a profundizar y a buscar que el velo sea quitado de esa palabra, que venga la revelación, cada palabra, podemos predicar la misma palabra más de 1000 veces, pero en cada palabra hay algo nuevo que viene de parte de Dios. Amén. Está el rema de Dios en cada palabra. El logo en la Escritura y el rema en la inspiración del Espíritu que nos da por la palabra. Amén. Claramente que la interpretación de la palabra tiene que ir relacionado con lo que la palabra de Dios dice. No puede ir si no está relacionado con las Escrituras, la revelación. Si no, sería algo que la mente lo crea, sería algo que la mente lo piensa, pero no tiene nada que ver con lo que está escrito. Entonces dicen amén. Si la Escritura viene inspirada por Dios, tiene que estar bajo la relación de la palabra de Dios. Cada significado espiritual tiene que estar relacionado con un símbolo o con algo que en la Escritura está impreso, plasmado ya por Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos nosotros decir, bueno, a mí me parece que, no es un ejemplo, esta ciudad representa esto. No. Si no, uno no sabe qué es lo que representa, mejor no decir nada. Amén. Pues tiene que ir relacionado con lo que está escrito ya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 16. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, Elías le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Toma tu asiento en esta noche. Quiero explicar un poquito, rápidamente y resumidamente, esta palabra y qué significado espiritual tiene para nuestras vidas. Cómo esta palabra es aplicada para este tiempo. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere hablar en este día? ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Primero tenemos que entender que habla de algunos personajes bíblicos. Habla de Abías, que Abías era un servidor. ¿De quién? De Acab. ¿Quién era Acab? Rey de Israel. ¿Quién era Acab? ¿Rey de quién? De Israel. El rey Acab, según la historia de los reyes, fue en la etapa más oscura y más hostil de la nación de Israel cuando reinó este rey. Amén. ¿Cuánto han pasado aquí y hemos vivido? Yo era chico, pero ¿cuántos aquí, personas ya mayores de años, han pasado por gobiernos que han sido hostiles, que han traído perjuicio a la nación? Algunos han sido favorables, pero otros han sido de los cuales que trajo mucho perjuicio para el pueblo. Amén. Mucha decadencia, tanto en el área económica como en muchas cosas que han pasado. Bueno, así pasó en el tiempo del rey Acab. El rey Acab fue uno de los reyes que trajo una gran oscuridad, amén, sobre la nación de Israel. Fue un tiempo de mucha pobreza, de mucha desolación, de mucha ruina y de perjuicio. ¿No dicen amén? Pero hay un resultado para que ocurra eso. Tiene que haber un resultado, porque primero tenemos que entender que un rey ha sido constituido para cumplir una función. Amén. Un rey, ya conmigo, un rey cumple
cumple una función. La función de gobernar, de dirigir una nación. Y de ese rey se van a premeditar estatutos y decretos que van a salir bajo ese reinado. Claramente que toda la nación tenía que obedecer a lo que ese rey meditaba o lo que decía. Lo que vemos aquí, punto número uno, que aquí vemos el resultado de esta gran degradación. Punto número 1, dice que él abandonó a Dios y abandonó sus mandamientos. Mira que está a tu lado. Él abandonó a Dios y dejó de hacer su voluntad. ¿Qué ocurre? Y esto ya hay un punto espiritual para nosotros. ¿Qué ocurre cuando un cristiano deja y abandona a Dios? Comienza a vivir todo lo que vivió la nación de Israel bajo el dominio del rey Acab. Desolación, destrucción, perjuicio, ruina. En un sentido espiritual, el abandonar a Dios no significa solamente que tú dejes de venir a la iglesia. A veces hay cristianos dentro de la iglesia que tienen a Dios abandonado. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo un cristiano puede estar en la iglesia y tiene abandonado a Dios? Sí, lo puede tener abandonado a Dios. Y te puedes congregar todos los días en la iglesia, pero lo tienes abandonado. ¿Cómo? ¿En qué área? En la oración, en la búsqueda, en la comunión, en la lectura de la palabra. Amén. En el ayuno, en el pasar tiempo con Él. Tú lo puedes tener abandonado. Puedes tener otras prioridades antes que Él sea tu prioridad en tu vida. Pero acá el resultado fue literal. Él abandonó a Dios completamente y sobre todas las cosas comenzó a hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios. Punto número 1, lo que ocurrió con este rey, que se unió y se matrimonió con una mujer que Dios había prohibido que el pueblo o que los hijos de Israel se unieran a mujeres extranjeras que no fueran de su pueblo. Como esto hoy lo podemos ver, por ejemplo, en un sentido espiritual. Cuando una joven, un ejemplo, o una hermana de la iglesia está en la iglesia y busca a una persona fuera que no es cristiana y se une a esa persona, y esa persona, por ejemplo, no comparte tu mismo credo o tu misma fe, o tiene otros dioses, o adora otra clase de ídolos. Y Dios estableció para su pueblo, para la nación de Israel y para sus hijos, que debían de emparentarse o de matrimoniarse los hijos de Israel con su propio pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí se habla del yugo desigual. El yugo desigual va a traer perjuicio, va a traer dolor. Ya si estás en un yugo desigual, bueno, y ahora eres cristiana y tu marido no está en la iglesia, bueno, ahora ¿qué tienes que hacer? Tienes que orar para que Dios lo quebrante, lo toque y pueda acercarse al Señor. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Pero aquí lo más terrible que cometió acá, no simplemente unirse con un yugo desigual, sino que se unió con una sacerdotisa que adoraba a los dioses paganos. Es decir, para que me entienda, con una bruja llamada Jezabel, que adoraba a los dioses Baales y a la diosa de Asera, que presentaba sus ofrendas y sus servicios. Esta unión trajo un gran caos, más todavía. Ya, primer punto, número 1, que abandonó a Dios. Y número 2, se unió a una mujer extranjera, a una sacerdotisa, a una pagana, a una bruja, y eso trajo una gran declinación y ruina sobre la nación de Israel. Por eso se dice que fue una de las épocas más oscuras de la nación de Israel. Entonces, ¿qué ocurre en un sentido espiritual? Cuando un cristiano abandona a Dios, cuando un cristiano desiste de Dios, ya no tiene ese amor hacia Dios, no tiene ese amor para venir a los cultos, no tiene ese amor para buscarlo en oración, ya comienza a priorizar otras cosas, comienza a priorizar sus amistades, sus relaciones, su familia, comienzas a abandonar a Dios.
¿Cuál es el resultado de eso en tu vida espiritual? Que comienzas a abrir puertas y espíritus comienzan a venir a perturbarte. Y comienza una gran ruina espiritual. ¿Ustedes dicen amén? Y ahí comienza la desolación, y ahí comienza el cristiano a estar en angustia, a levantarse todas las mañanas con un vacío, y lo quieres llenar con cosas que tú pretendes llenar, pero no lo vas a poder llenar, porque ese vacío que sientes cada mañana que te levantas es el vacío de la ausencia de Dios en tu vida. Que cuando nos volvemos a Dios y nos arrepentimos y le pedimos perdón, pero tomamos un compromiso, no es simplemente decirle, Señor, perdóname porque te dejé, y luego al otro día sigues haciendo lo mismo. Eso no sirve. No sirve eso. Tiene que haber una entrega, pero tiene que haber un compromiso, que ahora tú le pides perdón, pero mañana te comprometerás a buscarlo, te comprometerás a seguirlo, te comprometerás a buscar e ir a una iglesia y afirmarte, y a que Él siga trabajando en tu vida, y a que Él siga liberando tu vida, y a que Él siga llenando tu vida. ¿Me vas siguiendo? Tengo que explicar un poco esto para que entendamos qué pasó en el tiempo de acá. Una gran ruina, una gran desolación. Había un hombre ahí llamado Elías, que fue levantado como profeta, vocero de Dios en la tierra. Y Dios usó a este hombre para enjuiciar la nación de Israel y al rey Acab y a todo el pueblo. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Cerró los cielos, oró y los cielos se cerraron, y por la palabra de Él no hubo lluvia por 3 años. Y vino un hambre sobre toda la nación. ¿Qué ocurre cuando viene hambre? Viene ruina. ¿No es así? Cuando no llueve, no hay alimento, no hay cosechas que se puedan recoger. Entonces viene el hambre, la muerte de los animales, una gran ruina, una gran desolación sobre Israel. Vino. ¿Pero por qué? Esto fue, diga conmigo, permitido por Dios. Dirá que está a tu lado, fue permitido por Dios. Dios lo permitió. Uno puede pensar en su mente humana, porque a veces la mente humana te juega una mala pasada si vos realmente no lo ves con los ojos espirituales o quieres entender a Dios, porque a veces hay personas que quieren entender a Dios. ¿Cómo Dios hace esto? Hoy me preguntó una hermana y me dice, ¿cómo puede ser, pastor, que mueran muchos niños, por ejemplo, en el terremoto de Turquía? Porque ya está predestinado en la palabra que estos acontecimientos que están pasando en diferentes partes del mundo son los juicios y los acontecimientos que la Biblia profetizó que van a pasar. Claramente que esos niños obviamente son inocentes, y si mueren se van al cielo con el Señor. Triste es que esas almas o esa persona hayan muerto y no hayan tenido a Jesús en su corazón, que se van a otro lado. No se van al cielo, al seno de Abraham, se van al lago de fuego, se van al infierno. Amén. Por no haber aceptado a Jesús como el Salvador y dueño de su vida. Va siguiendo. Entonces todas las cosas que hoy pasan, todo está bajo la economía universal de Dios. Todo pasa y todo se rige por la voluntad de Dios. Diga conmigo, todo pasa por la voluntad de Dios. Aún Satanás tiene que pedir permiso si va a hacer algo contra alguien a Dios. No puede hacer nada el diablo, amén, si no le pide la autorización a Dios. Claramente que el diablo puede hacer en aquello que le da legalidad el pecado de esa persona, pero a creyentes que se consagran y que viven para Dios y tienen que ser, por ejemplo, zarandeados o probados, como le pasó a Job, le tiene que pedir Satanás permiso a Dios para tocar, para probar, si Dios lo permite así. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Y vemos aquí en el verso 17 que acá le dice algo a Elías. ¿Qué le dice? ¿Eres tú el que turba a Israel? ¿Eres tú el que ha hecho todo este perjuicio, todo esto que estamos viviendo? ¿Eres tú el responsable
responsable. Porque para buscar responsable muchas veces somos número uno en buscar responsable. Dile al que está a tu lado, no hagas responsable a otros por las cosas que tú te tienes que hacer responsable. ¿Me va siguiendo? A veces hay personas que buscan responsables y señalan a otros de los perjuicios que están viviendo, y ellos es como que se hacen a un lado y que nada pasó, pero ellos mismos fueron los responsables. Damos un ejemplo para que usted entienda. En un matrimonio, por ejemplo, cuando hay pelea, contienda, siempre uno busca al responsable, que sea la otra persona. Pero esa persona no se está dando cuenta que también esa persona es parte de esa unión matrimonial y tiene tanta responsabilidad como el otro que no está haciendo, por ejemplo, la cosa bien. Pero siempre el otro señala al otro. Es como decir, mira la paja del ojo ajeno y no quita su propia viga. ¿Me va siguiendo? Entonces aquí el rey Acab, cuando vio a Elías, le dijo, tú eres el que está trayendo todo este perjuicio, tú eres el que ha traído toda esta turbación y todo esto que estamos viviendo. Y el profeta Elías le responde y le dice, no, yo no soy, eres tú. Tú eres el responsable que todo lo que está viviendo la nación es por causa tuya. ¿Por qué? Y le da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Abandonaste los mandamientos de Dios. Abandonaste al verdadero Dios. Abandonaste a tu Creador. Abandonaste a aquel que te levantó como rey. ¿Cuántos dicen amén? Aún, escuche cómo le dice, tú abandonaste a Dios y tus padres también los ha hecho. Porque el padre de Acab también abandonó a Dios. Acá tenemos un punto muy crucial para nuestra vida. Por ejemplo, para pensar, porque le dice que él abandonó a Dios, pero también sus padres. Diga conmigo, los padres también abandonaron a Dios. Decirle, vino de generación esto. Entonces aquí hay un punto para que nosotros premeditemos y nos pongamos a pensar de cómo queremos que nuestros hijos puedan ver nuestras actitudes ante el Dios que nosotros servimos. ¿Por qué vemos a padres en la iglesia y hijos? Claramente muchos hijos, gloria a Dios, por los que están en la iglesia y otros que no están en las iglesias, por ejemplo. Si tú has sido un padre, por ejemplo, que te ha mantenido fiel a Dios, has sido un padre, aunque hayas tenido errores, no vamos a eximir los errores que hayas tenido, porque estamos en el proceso de la transformación y nos equivocamos muchas veces como hijos de Dios. Pero eso a mí no me resta y no me voy a justificar de los errores que yo pueda cometer para que mis hijos vean que yo estoy lejos de Dios o apartado de Dios. Aún si tú puedes cometer o cometes errores, pero que tus hijos vean que tú, a pesar de los errores que hayas cometido, sigues estando en la iglesia, sigues arrepintiéndote, sigues diciéndole al Señor, Señor, ayúdame, porque necesito ser transformado día a día. No soy perfecto, Señor, pero que también tus hijos vean eso de ti, que tú eres un hombre con falencias y debilidades, pero también que eres un hombre o una mujer que amas a Dios sobre todas las cosas. Amén. ¿No dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Y no que tus hijos, por ejemplo, vean de ti cuando llegues a tu casa que reproches o te quejes de las cosas de Dios. O que tus hijos te oigan murmurar de tu pastor o de la iglesia o de la palabra de Dios, porque lo que tú estás transmitiendo, ellos lo están escuchando y ellos ya van escuchando esa queja, ese reproche, ese reclamo, esa negatividad, ese desacuerdo. Entonces, ¿cómo tú quieres que
tus hijos prosigan luego. Yo creo que el rey Acab vio todo lo que su padre también, por eso él siguió los mismos pasos que su padre. Él siguió los pasos de abandonar a Dios y no de seguir el patrón, de cortar esa maldición y que el Dios de Israel se vuelva a la nación y que las cosas cambien. Entonces, si las cosas no están bien hoy en tu vida, punto número 1, ponte a pensar y autoexamina tu vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás con Dios hoy? ¿Te estás acercando a Dios o te estás alejando de Dios? ¿Estás teniendo comunión con Dios? ¿Estás permitiendo que el Espíritu de Dios, como estos días recibimos la palabra, que el Espíritu de Dios mate al viejo hombre y a la vieja mujer en nuestro interior? Que el Espíritu venza a todo lo que en nuestro interior se quiera revelar y quiere brotar y quiere salir. O le estamos diciendo al Señor en oración: mata, Señor, por las obras del Espíritu la carne, mata este carácter, moldéame a tu imagen y semejanza. ¿No dice gloria a Dios a eso? ¿Quiere ver un ejemplo? Vamos a ver un ejemplo claro. Porque es importante nosotros como hijos de Dios. Porque esto fue un mandato de Dios. De que esto se transmita a los hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Libro de Deuteronomio, vaya a Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, dice así. ¿Cuántos saben el primer mandamiento? ¿Lo saben? ¿Cuál es? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. No puede ser cambiado por nada ni por nadie. Mira que está a tu lado, no lo cambies a Dios. No lo pongas en segundo. Él no quiere ser el segundo, Él no quiere ser el tercero, Él no quiere ser el último, Él quiere ser el primero en tu vida. Si Él no es el primero en tu vida, hay algo que entonces está mal ya. De plano en tu vida, tienes que hacer que Él sea lo primero en tu vida. Dice la Biblia. Dice así, Deuteronomio 6:2: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Qué significa prolongado? Para que tengan muchos años de vida en la tierra. ¿Cuándo dicen amén? Oye pues, oh Israel, y cuida, escuche, de ponerlo por obra para que te vaya bien. Diga conmigo: para que me vaya bien. En la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, verso 4: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el verso 7, mire lo que dice. Verso 6, vamos a leer el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos dicen amén? Este es el mandato de Dios para que la palabra sea transmitida. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en el rey Acab, que él no tomó la palabra de su padre David, sino que siguió los caminos de su padre
de sangre, que también fueron el mismo resultado, el abandono a Dios, por eso la gran decadencia y la gran ruina espiritual. Claramente que cuando un rey determina e inicia y toma esa decisión, que trae perjuicio para quién? Para toda la nación. Cuando tú tomas una decisión incorrecta, como varón de la casa o como mujer, por ahí no hay padre, pero hay mujer que esté en la casa y lleve la casa adelante y toma una mala decisión, y sobre todo Dios no está en ese primer lugar, en el corazón de esa mujer o de ese hombre, va a traer gran ruina a la vida. No va a ser de progreso o de avance para ese hogar o esa familia, porque Dios no está en primer lugar. Entonces dice amén. ¿Me va siguiendo? Escuche. Sino que tú turbaste a Israel dejando los mandamientos y siguiendo a los Baales. No solamente dejó a Dios, abandonó a Dios, sino fue tras otros ídolos. ¿Qué representan los Baales? Claramente que los Baales son ídolos hechos, esculpidos por manos de hombre, pero detrás de esas esculturas hay un demonio asignado. Amén. Como hoy en día, por ejemplo, hoy está el Gaucho Gil. Hoy hay mucho santerismo y muchos santos. Y detrás de esos santos hay un espíritu que gobierna. Hay un demonio asignado. Que la gente natural que adora a esos santos dice, bueno, es un ídolo de yeso. Pero detrás de eso hay una entidad demoníaca, diabólica. Y cuando la gente adora esos demonios, esos santos, hay un demonio que están adorando, y esos espíritus lo van atormentando y lo van turbando, y vienen y le abren puertas para que esos demonios los atormenten y los perturben. Entonces el resultado de acá fue una gran ruina. El resultado de acá fue algo que comenzó a traer una degradación, un gran perjuicio para la nación de Israel. Pero algo me llama mucho la atención mientras yo meditaba en esta palabra. Mire, solamente leímos estos dos versículos. Y yo quiero, en un sentido espiritual, referirte a algunas cosas espirituales por medio de la palabra. ¿Qué representa? Claramente que el rey es alguien que fue elegido para gobernar. ¿Cuánto dice la amén a eso? Escuchen. La Biblia nos habla a nosotros que el Señor nos eligió como real sacerdocio, como nación santa y como pueblo adquirido por Dios. Diga conmigo, Dios vino a restablecer el reinado del sacerdocio. Porque eso de principio Dios quiso. Amén. Pero este reinado de sacerdocio es en un sentido espiritual, no en el sentido natural que se estableció en el Antiguo Testamento, que fue para todo lo que se hizo en el tabernáculo. Eso fue en el tiempo del Antiguo Testamento. Como el pueblo de Israel falló y todos saben la historia, no vamos a entrar en todos los detalles, pero el Señor vino a restablecer y a restaurar el servicio sacerdotal. ¿Cuánto dicen amén? Jesucristo es el sumo sacerdote. Y Él ahora nos constituye como reyes y sacerdotes. ¿Cuánto dicen amén? ¿Qué significa ser un rey natural? Significa tener el gobierno. El rey en un significado natural, la persona rey en un significado natural, se lo atribuye a la naturaleza caída. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Cómo podemos nosotros esto verlo en la palabra? Y vamos a tomar el claro ejemplo de Saúl. Saúl fue pedido por los hombres. Porque ¿se acuerdan lo que pasó cuando ellos pidieron rey? ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Ellos me desecharon a mí para que yo reine sobre ellos. Y ahora ponen a un hombre para que reine sobre ellos. Entonces, el rey natural representa la naturaleza caída del hombre. El hombre natural, si no ese rey no ha sido y no obedece a los mandamientos de Dios, ese rey va a fracasar. Como el hombre natural. Te lo voy a explicar para que lo entiendas de esta manera.
desobedece a Dios representa a un hombre natural, representa al hombre de pecado, al hombre que está caído de la gracia de Dios. Pero si acá, escuche, obedecería a Dios los mandamientos y la ley de Jehová, aunque como dice la palabra, nadie pudo obedecer la ley de Jehová en el Antiguo Testamento, sino uno que es Cristo. Pero si ese rey hubiese obedecido a Dios y se hubiese dejado guiar por Dios, representa a la ley del Espíritu, representa al hombre espiritual. ¿Me va siguiendo? Entonces, acá como rey natural, como un hombre que abandonó a Dios, estaba bajo juicio, estaba bajo degradación, estaba bajo decadencia. Así nos pasaba a nosotros cuando Cristo no estaba en nuestra vida. ¿Cómo estábamos? Bajo desorden, bajo maldición, bajo atadura, bajo enfermedades. Pero cuando Cristo vino, Él rompió el yugo de maldición. Él rompió el yugo de esclavitud. Él rompió el yugo de maldad. Él rompió el yugo de maldición y quebró y anuló todo decreto del infierno. Y ahora Él restaura el sacerdocio espiritual en nuestro espíritu. ¿Para qué? ¿Qué hacían los sacerdotes? Ofrecían a Dios las ofrendas. Trabajaban en el servicio ¿de qué? Del tabernáculo. ¿Me va siguiendo? Amén. Y ofrecían y hacían todas las cosas que por la ley de Moisés se habían puesto por orden y mandato de Dios. Amén. Y ahora nosotros ofrecemos como sacerdocio espiritual. Por eso la Biblia dice que ahora nosotros nos presentamos como ofrenda viva. Y también no solamente somos ofrenda ante Dios, sino que somos sacerdotes que ofrecemos que nuestra vida, nuestras oraciones. ¿Para qué? Para que suba ante la presencia de Dios y Dios se agrade de nuestro servicio, se agrade de nuestras oraciones, de nuestro servir en la tierra, de nuestra expresión, que sea Cristo expresado a través de nosotros, como Él es el sumo sacerdote. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Apocalipsis, vaya a Apocalipsis, pues se lo voy a explicar para que entienda bien. Capítulo 1, verso 5. Y todo esto lo hizo Dios por amor a nosotros. Ya conmigo, lo hizo por amor. Por amor a tu vida, a mi vida. Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Y digo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó ¿de qué? De nuestros, ¿con qué? Con su sangre. Dice, y nos hizo ¿qué? ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué me hizo Él por medio de Jesucristo? Reyes y sacerdotes. Eso es lo que ahora tú y yo en un sentido espiritual somos delante de Dios. Claramente que esto que estamos hablando de Apocalipsis, esto va a ser algo glorioso en su milenio, luego cuando venga todo lo que tiene que venir, lo que dice Apocalipsis. Pero Él nos hizo reyes y sacerdotes. Esos reyes y esos sacerdotes, ¿de qué manera? De la manera espiritual. ¿Me va siguiendo? Acá, cuando desobedece a Dios, acá, cuando abandona a Dios, está representando al hombre caído, al hombre degradado, al hombre que no tiene a Dios. Pero si acá hubiese obedecido, y si usted lee la historia de los reyes que obedecieron a Dios, ¿cuál fue el resultado de la obediencia a Dios?
El resultado fue victoria, el resultado fue prosperidad, el resultado fue la gloria de Dios en la nación, el resultado fue que en lugar de sacrificio se dio apertura para que se ofreciera a Dios, para que haya cántico y alabanza. El resultado fue que hubo paz en medio de todos sus enemigos, y el resultado fue que fueron sepultados sus huesos en el lugar de paz. Eso representa el hombre nuevo. Cuando nosotros tenemos a Dios, no es que no vamos a tener batalla y guerra, porque aún ellos, cuando obedecían a Dios, había guerra y batalla, pero ¿cuál era el resultado? La victoria, porque ellos consultaban a Dios, porque ellos iban y le decían a los profetas, que iban y le decían: Rey, dice Jehová, por cuanto te humillaste y me buscaste, ve, porque te doy la victoria, porque yo derrotaré a los sirios, porque yo derrotaré a los amalecitas, por cuanto me buscaste y esperaste en mí, y no te apoyaste en tu fuerza, sino en mi fuerza. Apláudate, amigo. ¿Me vas siguiendo lo que le estoy diciendo? Esto, para que usted entienda, para resumir, esta breve historia de 2 versículos representa y significa a los cristianos que se alejan y abandonan a Dios. Este será el resultado. Tristeza, dolor, desesperación, angustias. Las cosas no te van a salir bien. Puedes prosperar, porque la Biblia dice que el sol sale para buenos y malos. Puedes trabajar, obtener riquezas, pero nada va a saciar tu corazón. Nada va a llenar ese vacío que tienes por las noches. Nadie te va a... No hay medicamento que te saque esa angustia del alma. Solamente cuando te vuelves a Dios y le pides perdón diciéndole: Señor, perdóname porque te abandoné, perdóname porque abandoné la oración, perdóname porque abandoné la iglesia, perdóname porque abandoné de congregar como antes congregaba, aunque si antes me congregaba 2 veces por semana y te buscaba y oraba y leía la palabra y hasta un día a la semana ayunaba, pero ahora dejé de hacer todo eso, te abandoné, te cambié por el Netflix, te cambié por las amistades, te cambié por salir, ir a comer, a restaurar, ir a bailar y esto y lo otro, y todo esto me está trayendo una tristeza, me está trayendo no poder dormir por las noches, persecuciones, espíritus que me atormentan de muerte, siento que me persiguen, que me van a matar, siento esto y lo otro, tengo temor al salir, tengo ataques de pánico, todo eso ocurre. Las cosas en tu matrimonio no van bien. Cada vez más pelea, cada vez más conflicto. Tus hijos se están desbordando, tus hijos se te están yendo al mundo peor. Agarraron drogas, agarraron vicio, todo eso porque dejaste a Dios. Eso le pasó acá. El resultado de alguien que toma una decisión incorrecta trae toda esta desolación. Pero si hay alguien hoy que se levanta en la casa, aunque todos los demás no quieran buscar a Dios, pero uno decida buscar a Dios, te puedo asegurar que las cosas van a cambiar. Te puedo asegurar que las cosas van a cambiar, porque por uno quiera agradar a Dios y buscar a Dios, Dios tendrá misericordia por todos los demás. Y hasta en algún momento Dios hará a favor de tu vida, si tú sigues, si tú no desistes de Dios, si tú lo buscas, si tú lo amas, que Dios extienda su misericordia sobre todo lo tuyo, y el favor, la misericordia sea alcanzada a todos ellos. Se va a salvar tú toda tu casa, pero si hay uno, escuche, si hay uno que se coloca en las manos de Dios, si hay uno que obedece a Dios, si hay uno que se juega por Dios, si hay uno que se entrega a Dios de verdad, si hay uno que ama a Dios de verdad, no a media, un tiempo amo a Dios y un tiempo me voy al mundo y amo las cosas del mundo y amo la fiesta y amo el libertinaje y después vuelvo y Dios me perdona. No, eso no es así. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere decisiones firmes. Esta decisión de acá y este resultado de que siguió los patrones de conducta de su padre trajo a la nación ruina, caos, perjuicio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo?
Apocalipsis 5:10. Mire lo que dice. Esto es lo que va a ocurrir en un tiempo. Pero ahora, mire lo que dice. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y qué. Y reinaremos sobre la tierra. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y diga conmigo, voy a reinar. Pero aquí hay alguien que tiene que reinar en tu vida, es el Señor. Si Él reina en tu vida, tendrás las victorias aseguradas. Mientras Samuel juzgaba a Israel, la victoria de Dios estaba sobre el pueblo. Mientras Samuel ejercía voz de juicio y voz que dirigía al pueblo, Dios estaba. Pero cuando el pueblo cambió de opinión y dijo, no queremos que Samuel, ya Samuel está viejo, queremos que ahora un rey suplante, un hombre, nos dirija. Entonces significa, es lo que el pastor Pablo predicó, cuando te dejas gobernar y dirigir por el viejo hombre vas a perder. Pero cuando te dejas dirigir por el Espíritu, que Él es tu rey, Él es el que tiene que gobernar en tu vida, Él va a vencer a ese rey, a ese hombre viejo que quiere gobernar. Porque en un sentido espiritual, ese rey está en tu vida. Pero ese rey para traer perjuicio, no para traer victorias. El que quiere reinar en tu vida es el Espíritu de Dios. Pero también hay otro que quiere reinar en tu vida, que es el pecado, que es el viejo hombre. Que eres el que tiene que morir, que eres el que tiene, que el Rey de Gloria, el Rey Jesucristo y el Espíritu lo tiene que exterminar todos los días de tu vida. Por eso Él dice que Él nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos. Diga conmigo, reinaremos. ¿Cómo hoy? Esta palabra la podemos vivir hoy. Esto va a ser para un tiempo futuro, que vamos a reinar y estar con el Señor reinando en los cielos y en la tierra nueva. Pero ¿cómo esta palabra la podemos aplicar hoy, ya ahora? En un sentido espiritual, que reine el Espíritu de Dios, entonces serás un vencedor. Si reina el Señor, te llevará de victoria en victoria. Él tiene que reinar en tu vida. No tiene que reinar el viejo hombre, no tiene que el viejo hombre predominar y vencerte, no, tiene que reinar el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al que está a tu lado, el que va a morir es el viejo hombre. Y el que va a reinar es el Espíritu de Dios en mi vida. Porque Él me ha hecho real sacerdocio y nación santa, Cristo, y juntamente con Él, con mi amado Señor, reinaremos. Seremos reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al que está a tu lado, deja que en esta noche Cristo reine en tu vida. Y si tú lo abandonaste, hoy Él puede volver a ti. Amén. Rápidamente vamos a tocar algunos versículos más para ir concluyendo este mensaje. Pero yo quería enfatizar más. El punto central era este punto. El tema de la degradación, de cómo la nación, por causa de la decisión de un hombre, por causa de que un hombre siguió los patrones de conducta de su padre natural, trajo toda esta gran ruina. Mire cómo la desobediencia ante Dios trae ruina a nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El rostro no brilla cuando antes estaba la presencia de Dios. El rostro se oscurece, no hay brillo en Dios. Y tiene que haber un brillo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Verso 20, rápido, vamos a ir rápido a este punto. ¿Me entendió cuál fue el resultado del abandono a Dios? ¿Qué es lo que ocurrió? Amén. Toda esta degradación, todo este perjuicio. ¿Qué es lo que Dios vino a restaurar? Diga conmigo el sacerdocio. Diga conmigo, Él me hizo rey y sacerdote y con Él reinaré. ¿Qué es lo que está reinando en tu vida? Está reinando la angustia, está reinando el dolor, está reinando la enfermedad.
Está reinando la desolación, está reinando la contienda, la pelea, el pleito en tu casa. Eso está reinando. Si eso está reinando, es porque el viejo hombre está reinando en tu vida. ¿Y por qué está reinando esto en mi vida? Porque abandonaste a Dios. ¿En qué, pastor? Vengo a la iglesia, me congrego, pero no simple basta con venir a la iglesia. Tienes que entregarte a Él. Tienes que entregarte de corazón. Tienes que buscarlo de verdad. Entonces va a reinar. Entonces va a tener el lugar que tiene que tener como rey de tu vida. Y si Él es el rey de tu vida, todo rey tiene un trono y Él quiere estar en el trono de tu corazón y de ahí Él gobernar todo tu ser. ¿Me va siguiendo? O te gobiernan las emociones, o te gobiernan voces que no son de Dios, voces que parecen ser Dios pero no lo son, que te traen confusión y angustia. Y esa voz no es de Dios, es del enemigo, es de Satanás. ¿Me va a seguir? Pero Dios iba a hacer algo con este pueblo. Dios quería traer luz a este pueblo. Dios quería que el corazón de ellos se volviera al corazón de Dios. Amén. Dios no iba a dejar a que su nación, escuche, por un rey perverso, toda una nación perezca. No, Dios iba a hacer algo. Decirle al que está a tu lado, Dios va a hacer algo. Decirle, Dios va a hacer algo en nuestra casa, en nuestro hogar. Él no va a permitir que todo se destruya. Él va a hacer algo, Él va a enviar a alguien una palabra, algo va a hacer Dios. A alguien va a enviar para hablarnos, para que la cosa cambie, para que decidamos por Dios y que esa decisión traiga resultados favorables. ¿Me va a seguir? Escuche. Acá con verso 20. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel, hizo una reunión y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, que representa a Dios, Elías se acercó al pueblo. Digo conmigo, Elías se acercó al pueblo. Es decir, Dios se acerca a nosotros. La Biblia dice, acercaos a mí, yo me acercaré. Pero también Dios se acerca a su pueblo. Él quiere, desea que está todo, Él quiere estar cerca de ti. Por eso Él se acercó a ti en esta noche para hablarte esta palabra. Entonces Elías se acercó al pueblo y le dijo esto: ¿por qué claudicáis o claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El pueblo estaba dividido. Diga conmigo, el pueblo estaba dividido. Tenía sus pensamientos divididos. Había una división en su mente. Así hay muchos cristianos hoy en día divididos. No se definen, indecisos. Diga conmigo, yo no quiero ser indeciso. Yo quiero definirme hoy. Tus decisiones serán el resultado de lo que va a pasar en estos días en tu vida. Tus decisiones serán el resultado de lo que va a acontecer desde ahora en adelante. Entonces, ¿qué le dijo? Se acerca el profeta y le dice: ¿por qué claudican entre dos pensamientos? Este rey trajo un perjuicio tan grande. Este rey trajo un perjuicio, una desolación, que claro, el pueblo fue llevado por mano de este rey perverso a adorar a los dioses. Pero también este pueblo estaba viendo el gran perjuicio, tanto espiritual como material. No había comida, no había lluvia hace 3 años. Y el pueblo estaba indeciso. ¿Qué hacemos? ¿A quién seguimos? ¿A Dios? ¿Al Dios de día, que es nuestro Dios? ¿O seguimos al Dios que nuestro rey nos inculcó que adorásemos? ¿Qué hacemos? El profeta se acerca y le dice: ¿por qué esos pensamientos alojados en su mente los han dividido, los han llevado a esta situación en la cual se encuentran ahora? Entonces le dice: si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es, por decir, id en pos de Baal. Pero aquí vamos hoy, va a haber algo que va a determinar a quién ustedes van a
a seguir. Hoy algo va a pasar, hoy hay un desafío, diga conmigo, hay un desafío. ¿Cuál es ese desafío? El desafío era que había un Dios que se iba a manifestar y se iba a revelar. Hubo una propuesta del profeta Elías. Y ahí viene la propuesta de que traigan bueyes y comiencen a hacer todos sus actos y sacrificios y que preparen el altar, que maten a los bueyes, lo echen en el altar y el Dios que conteste por fuego sea el Dios que ustedes van a seguir o el que van a decidir, el Dios verdadero. ¿Me va siguiendo? Muchas veces hay cristianos que necesitan ver para creer. No, si yo no veo, no creo. No, si yo no veo, no voy a creer en el Evangelio. Si yo no veo ese milagro, o si yo no veo que mi hijo salió de la droga, o si yo no veo esto, no veo el cambio, no creo. Y la Biblia dice, bienaventurados los que no vieron, pero creen. Tienes que creer que hay un Dios. Tienes que creer que hay un Dios que existe, que hay un Dios que hace obras y milagros, prodigios, que sana, que libera. No tienes que esperar ver algo para creer. No seas como Tomás que dijo, si yo no meto el dedo en la llaga no creo. Y Jesús dijo, ven Tomás, ¿por qué eres incrédulo? Mete la mano. Y ahí él creyó. Así hay cristianos muchas veces, el espíritu de incredulidad, de duda, los posee de tal manera que eso no te deja ver las cosas gloriosas y maravillosas de Dios, que Dios quiere hacer con tu vida. Amén, me va siguiendo. Y ahí comienza todo el acto y todo el ritual. Ahí comienza todo y nada ocurría. Primero comenzaron los brujos de aquel tiempo, los profetas de Baal, estuvieron altas horas haciendo y nada ocurrió. Verso 30, vaya al verso 30. Vamos aquí a adelantar rápido algunos versículos y ya vamos culminando. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, luego que le toca el turno a él, que se acerquen a él, acercaos a mí. ¿Qué le dijo el profeta? Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. El pueblo respondió al llamado. Diga conmigo, el pueblo respondió al llamado. Esto vemos algo, aquí hay un punto importante, que el pueblo responde al llamado del profeta, que accede a la voz del profeta, es decir, accedió al pedido de Dios. Por eso dice Dios, cuando el Señor te hable, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezca vuestro corazón cuando Dios hable. El pueblo acá, el corazón no lo endureció, sino que el pueblo respondió al pedido del profeta. Y diga conmigo, y se acercó. Y al acercarse, lo que el profeta hace es arreglar el altar. Porque el altar de Jehová estaba arruinado. Diga conmigo, estaba arruinado. El lugar donde se sacrificaban las ofrendas estaba desolado, estaba arruinado. No había altar. Y el profeta tiene que levantar un altar y tiene que restaurar el altar. Entonces dice amén. El altar es el lugar donde se presentan los sacrificios. El altar es el lugar donde vamos a Dios. Donde Dios está, donde Dios se va a revelar. Donde Dios se va a manifestar. El altar representa tu espíritu, representa tu vida. Ahí es donde mora el Señor, en tu corazón, en ese altar, en ese lugar. Y ahí Él se manifiesta. Amén. De tu interior Él fluye. De tu espíritu uniéndose a tu espíritu humano fluye. Esos ríos fluyen. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el profeta restauró el altar, que simboliza que Dios comenzó a restaurar, comenzó la obra de restauración. Primero comenzó con el altar que estaba destruido. El altar es el lugar donde nos acercamos y donde tenemos relación con Dios.
si tu relación con Dios estaba destruida, estaba acabada, si tu relación y tu intimidad con Dios no estaba en conexión, estaba separada, hoy se tiene que restablecer esa relación. Ese altar se tiene que restablecer. Ese altar se tiene que unir a ese sacrificio donde tú te ofrezcas a Dios como ofrenda y te eches al altar donde Dios venga sobre tu vida. ¿Me va siguiendo? Mire cuánto significado espiritual hay en tantas palabras. Amén. Entonces le dijo que traigan el buey, lo cortó en pedazos, luego de levantar el altar y restaurarlo, conforme a las 12 tribus, las 12 piedras del pueblo de Israel. Amén. Edificó ese altar. Diga conmigo, el altar se edificó. Hizo una zanja, pusieron el animal cortado, pusieron leña. Amén. No solamente eso, llenaron cántaros de agua, hicieron una zanja y derramaron el agua. No solamente derramaron el agua en la zanja, derramaron el agua sobre el animal. ¿Me va siguiendo? Es difícil prender. Por ejemplo, si uno va a hacer asado y si la madera está mojada, es muy difícil que se prenda solo con fuego. Va a tardar muchísimo tiempo. Imagínense, el profeta mandó a echar sobre el animal todo el agua, hizo la zanja y se hizo un lugar donde había mucha agua. Y todo mojado, la ofrenda. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Me va siguiendo? Escuche. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, diga conmigo, sea manifiesto, que tú eres Dios en Israel. Diga conmigo: Señor, sea manifiesto en esta noche tu poder y tu gloria en mi vida, para que yo reconozca que tú eres mi Dios. A veces Dios se tiene que manifestar en la vida de muchas personas para que las personas puedan comprobar que este Dios que hablamos, que Jesucristo que murió y resucitó, está presente y sigue obrando en la vida de las personas. Entonces el profeta hizo una oración tan poderosa y dice: y para que todos conozcan que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho toda esta cosa, que esto no lo he hecho porque yo quise hacerlo por mi emoción, por mi voluntad, sino que lo hice porque tú me lo mandaste. ¿Cuántos dicen amén? Los verdaderos hijos hacen las cosas conforme al mandato y la ordenanza de Dios. Dile al que está a tu lado: si tú vas a hacer algo, tiene que ser guiado por el Espíritu, no guiado en tu forma humana o guiado según tus emociones. Él dijo en la oración que él hizo que hoy todos comprueben y vean que tú eres primeramente el Dios de dioses y que también reconozcan que todo esto que hoy va a ocurrir, tú me lo mandaste que yo lo hiciera. Y a su nombre. Me va siguiendo. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Dile al que está a tu lado: el corazón volverá al corazón del Padre. Dios se va a manifestar en esta noche en tu vida para que tu corazón se vuelva al corazón del Padre. Pastor, no, yo tengo, pero se va a volver más profundo, más fuerte, más intenso, más amándolo a Él. Se va a volver más intenso hacia el corazón de Dios, más profundo.
Y para aquellos que estaban ahí, se va a volver el corazón de Dios a ti. Para que tú reconozcas que fuera de Él no hay nada que va a salir bien cuando tú no lo tienes ahí en tu vida. Entonces, luego que hizo esta oración tan corta pero poderosa, la oración habrá durado ni un minuto, pero esa oración guiada por el Espíritu de Dios y por mandato de Dios hizo que algo ocurriera. ¿Cuánto dicen amén? Cuando es de Dios, una simple oración de un minuto cambia todas las cosas. ¿Cuánto dicen amén? Una simple oración, bien por el Espíritu y ordenada por el Espíritu, cambia todo. Por eso Jesús dijo, no hagáis largas repeticiones de oraciones como hacen los religiosos y como hacen aquellos que se quieren hacer ver en las plazas. Tú cuando entra a tu secreto y cierra la puerta, y en el secreto el Padre te va a recompensar. Busca a tu Padre en el secreto y Él te va a recompensar en público. ¿Me va siguiendo? Escuchen. Ya terminamos. Entonces cayó ¿qué? Fuego de Jehová y consumió el holocausto de leña, las piedras y el polvo, y aún la unión de agua que estaba en la sala. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Y algo hizo luego que esto ocurriera. El pueblo presenció esto tan glorioso. ¿Por qué Dios se manifiesta con fuego? No simplemente fue porque hubo el desafío que Dios se iba a manifestar con fuego. Pero Dios desde el principio se manifestó con fuego. Ya en el primer suceso y en el primer sacrificio que Abel ofreció, cayó fuego del cielo. Dios se manifiesta con fuego. ¿Por qué? Porque el fuego, obviamente que el fuego en un significado natural es dañino. El fuego todo lo que agarra lo destruye, ¿no es así? Lo estamos viendo, por ejemplo, en Chubut, en algunos lugares donde hay selva, el fuego en Chile, cómo está consumiendo los bosques. No lo pueden parar. El fuego va destruyendo todo a su paso. En un sentido natural, pero en un sentido espiritual, el fuego es lo que quema todo lo que a Dios no le agrada. El fuego tiene que quemar todas las impurezas, todo lo que es cosas de pecado, cosas que a Dios no le agrada. Entonces el fuego también hace que la ofrenda sea acepta, pero el fuego representa todo lo que tiene que quemar Dios en nuestra vida. Así que en esta noche tú le tienes que pedir que el fuego de Dios caiga en tu espíritu para que queme todo lo que no es de Dios, todo lo que el enemigo ha querido sembrar, dudas, lo que ha querido sembrar incertidumbre, que hoy el Señor arregle tu altar, que hoy el altar sea arreglado, que hoy el altar sea arreglado y el fuego, tú como ofrenda te entregues en ese altar y dile, Señor, manda tu fuego para que se queme todo lo que no es tuyo, para que se queme toda inmundicia y para que tú estés quemando todo lo que no es de tu agrado. Rica babacanta. Escuchen, y por último, dijo, vayan y persigan y matemos a todos los profetas. ¿Qué significa en un sentido espiritual esto? Elías degolló y mató a todos los falsos, a todos los brujos. Claramente que esos profetas eran profetas de Satanás, no eran profetas de Dios. Eran servidores del enemigo, eran servidores de Jezabel, comían en la mesa de Jezabel. Eso significa todas las obras diabólicas y todas las obras que Satanás utiliza en la concupiscencia del hombre, en los miembros, según la ley que actúa por el pecado en los miembros, por la ley del pecado.
si tú no lo matas por las obras del Espíritu, entonces hoy tenemos que hacer morir a todos esos profetas. En un sentido espiritual representan lo malvado, representa lo pecaminoso, representa todo aquello diabólico que se levanta contra lo que es objeto de adoración a Dios, o todo lo que es Dios, para que alabemos y glorifiquemos, que son las obras de la carne, que tienen que ser muertas por las obras del Espíritu. Aplauda al que vive. ¿Sabe cómo termina? Dice, no dejen a ninguno con vida. Todos tienen que morir. Así que tú le tienes que levantar tu mano ahí donde está. Y tú le tienes que decir al Señor, Señor, le quiero dar fin a todas las cosas. Nada tiene que quedar con vida de mi viejo hombre. Nada tiene que quedar con vida, Señor, de mi vieja naturaleza, del hombre natural, del hombre de pecado que me lleva a pecar, a fracasar, que me lleva a la ruina, que me lleva al perjuicio, que me lleva a la degradación, al abandono de tu presencia, Padre. Todo hay que desgollar, hay que cortar. Pasa tu cuchillo afilado, ven con tu fuego a quemar en esta noche y consume todo esto. Rica la bacanta, la bacanta. Pero hoy Dios te dice algo, que hoy es el día de la decisión, que hoy es el día. Oh, mira lo que le pasó a Acab, mira cómo Acab terminó. El reinado de Acab fue el más oscuro, el de gran ruina, el de gran perjuicio por abandonar a Dios, por abandonar. Y hoy, ¿cómo abandono a Dios? En la oración. No abandones la oración, no abandones la intimidad, no abandones de servir a Dios, no abandones de venir a los cultos, no abandones el ayuno, no abandones de acercarte a Dios, porque eso dará resultados de dolor, de tristeza en tu vida. Dile al Señor, Señor, yo no quiero como Acab seguir los patrones de conducta de la naturaleza humana, del viejo hombre, porque eso representa a los padres, la naturaleza humana, el viejo hombre caído y degradado. Ahora quiero vivir esta ley espiritual, que es la ley del Hijo de Dios, del Espíritu, del nuevo hombre, porque ahora en mí tiene que gobernar el nuevo hombre, el hombre nuevo, nacido y regenerado y nacido por el Espíritu de Dios. Si esa mujer caída de la vieja naturaleza, que grita, que golpea, que maldice, está en este tiempo en tu vida, esa mujer o ese varón, oh, que está ahí, oh, queriendo en este tiempo levantarse para que haya ruina en tu hogar, desolación en tu casa, que en esta noche dale muerte, dale muerte, dale muerte, dale muerte. Dile, Señor, ven con tu fuego, ven con tu fuego purificador, arregla mi altar, Señor, restablece esa comunión contigo. Recuerda que Él te hizo real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido. Con Él vamos a reinar, porque somos reyes y sacerdotes, como dice el Señor. Pero hoy el que tiene que reinar en tu vida es el Espíritu de Dios. No tiene que reinar en tu vida la naturaleza caída, el viejo hombre. Si eso está reinando en tus emociones, en tu mente, le tienes que dar fin, le tienes que dar muerte, le tienes que dar fin a eso en esta noche. Rica la papá. Dile, Señor, en esta noche, yo te invito a que te pongas en pie un momento, que levantes tus manos al cielo, y si en esta noche tú has recibido esta palabra,